va a retomar lo que vimos en la clase pasada, va a terminar de cerrar las ideas de segunda revolución industrial. Una mención, el fragmento que veíamos recién, que puso Fabián, es de la película Compañeros, ¿no? Ahí aparecía justamente un fragmento que no quiero spoilear, es un momento clave de la película, que nos habla del norte de Italia, específicamente Milán, en la primera fase de la revolución industrial, que viene muy a cuenta sobre los procesos de organización del movimiento obrero en este momento que estamos viendo y vamos a tratar en clase. ¿Listo? Sí, ya Pero bueno, gracias. vamos con lo que faltaba. Bueno, voy a retomar un poco, ya que la clase pasada tuvimos problemas de conectividad. Gaby, si bien estuvo dando algún punteo del texto de Hogan de La economía cambia de ritmo, yo había preparado un Power que creo que se pasó, lo subieron a los diferentes lugares que tenemos para subir el material. Voy a hacer un breve pantallazo, no me voy a detener para no ser reiterativo, pero sí para mostrar algunas cuestiones que quedaron quizás medio difusas del jueves pasado. Ahí voy a compartir pantalla. Bien. El texto de Hoffman se divide en tres partes, ¿no? Habla en un primer apartado de por qué se debe considerar que fue una gran depresión este periodo de 1875-1914, ¿no? Sí, como vemos los gráficos que estoy mostrando en este PowerPoint, los países industrializados y los continentes, vemos que la producción no disminuyó, sino que hay aumentos, no en grandes cantidades, pero sí no dejó de aumentar en este periodo, que son más de 40 años. ¿No? Entonces va a decir un periodo de expansión de la producción, del comercio, porque es considerado un momento de depresión, de llamada la depresión, digamos, ¿no? Y él va a señalar que lo que constituyó el problema, el nudo de esta crisis es la rentabilidad, ¿no? Hay un problema de rentabilidad. Vemos que el sector más afectado es la agricultura que, digamos, venía en franco retroceso con respecto a un sector industrial pujante, ¿no? Con estas políticas llevadas al sector rural, al sector del campo, de migraciones hacia las ciudades, de cercamientos de tierras, etc. Entonces, ¿cuáles van a ser las reacciones de los agricultores ante esta crisis? Realmente una situación muy crítica para aquel que era campesino, productor en este momento del siglo XIX, ¿no? La reacción de los agricultores fueron varias, desde la agitación electoral, desde la rebelión o incluso la muerte por hambre, ¿no? Surgen en este momento los Narod en Rusia, ¿no? El populismo campesino, agrario, del cual hablaremos más tarde cuando nos toque centrarnos en la Revolución Rusa. También en Estados Unidos surge ese populismo, nada que ver con lo que conocemos hoy en día, ¿no? Ese término hoy en día casi que ha perdido casi un sentido, ¿no? Con todos los usos que se le ha dado. Y obviamente las respuestas a esta crisis fueron la emigración masiva para aquellos que tenían campos menos fértiles, menos redituables. Ahí vemos un cuadro de lo que fue la emigración bruta de Europa durante el siglo XIX hasta llegar a prácticamente la Primera Guerra Mundial, donde tenemos la totalidad de Europa y cómo el sur y el este de Europa acompañaron esa curva ascendente de emigración y que sirvió como válvula de escape para estos productores agrarios que sobre todo estaban en peores condiciones, que tenían tierras menos rentables, etc. La otra solución que se le buscó dar es la cooperación entre campesinos, se buscó hacer como cooperativas en cuanto a las compras, en cuanto a la distribución, en cuanto a la producción, etc. Un poco para mostrar lo que pasaba, cómo pasábamos de un mundo rural a poco
convertirse en un mundo urbano, el mundo urbano que conocemos hoy en día. No obstante, en el mundo de los negocios, el mayor problema era, según Hoffman, la deflación, ¿no? La deflación es la caída de los precios. Con los precios de venta cayendo, con una tendencia a caer, más una estabilidad en los costos de producción, esto generaba una disminución en la rentabilidad de los empresarios. Como Gaby nombró la semana pasada, hay 3 respuestas que se dan ante esta crisis de rentabilidad, y una es el proteccionismo. Él va a decir que es una salida política por parte de los países. Tenemos la combinación de la concentración económica y la racionalización empresarial como segunda respuesta, y la tercera es el imperialismo. Donde acá vemos en la imagen una escena del pánico bancario que se generó durante 1863 en Nueva York. El proteccionismo, no voy a redundar en esto demasiado, ¿no? Son elevar los aranceles para proteger determinados sectores económicos de un país. Fue la primera reacción política, la más instintiva, no fue muy general ni muy rigurosa. Pensemos que estamos hablando en el momento de donde domina, donde reina la idea de la División Internacional del Trabajo, ¿no? Donde cada uno debe especializarse según las ventajas comparativas que tanto pregonaba David Ricardo. Estamos hablando del momento de Argentina como granero del mundo y de Gran Bretaña como taller del mundo. Se limitó solamente este proteccionismo a bienes de consumo, no afectó ni a los movimientos de capitales, ni a los movimientos de fuerza de trabajo, y contribuyó a ampliar la base industrial del planeta, ¿no? Estas industrias que fueron, este proteccionismo sobre las industrias que iban surgiendo en diferentes países, en realidad era para abastecer más a los mercados domésticos que otra cuestión. Acá vemos cómo los aranceles en el cuadrito fueron creciendo, sobre todo desde 1875 a 1913, salvo obviamente en el paradigma del libre comercio, que es el Reino Unido, con 0 aranceles a la importación. Pero vemos cómo en Francia pasa de 14 a 20, en Alemania de 5 a 13, en Estados Unidos se mantuvo bastante, en un promedio bastante alto, de 45, 44, 40, Rusia aumenta un montón, y Japón obviamente lo mismo, ¿no? Alemania y Japón, recordemos que son junto con Estados Unidos, son los países que van a ir de a poco creciendo en cuanto a su proceso de industrialización, a ir generando esta disputa a nivel mundial por ser la potencia industrial. La segunda respuesta que se dio, ya desde lo que va a decir Hobbes, una respuesta económica, puramente económica, es la del taylorismo, la gestión científica, ¿no? Modificar el modus operandi hacia adentro de la empresa, y la concentración económica. El taylorismo ya lo nombró el otro día Gaby, no creo que haya que volver a repasarlo, pero sí que el objetivo obviamente era sacar mayor rendimiento a los trabajadores, ¿no? Aislando a cada trabajador, haciendo un sistema de pagos de salarios diferenciado, y obviamente cronometrando cada parte del proceso productivo. Y la otra parte eran la concentración económica. Tiene 3 variantes: el cártel, el trust y el holding, ¿no? Obviamente estamos yendo hacia oligopolios, una tendencia hacia la disminución de la libertad de competencia que tanto pregonaba el liberalismo económico. No estamos en el momento del auge de los que son los monopolios o los oligopolios. Una crítica que se le va a hacer a Lenin es sobredimensionar el papel que le da a él a esta concentración económica, pero sí está bueno remarcar que acá empiezan a aparecer, como también empiezan a aparecer leyes en contra de esta concentración económica, fundamentalmente en Alemania y Estados Unidos. Como vemos, el cártel es la asociación de empresas para fijar producción y precios, como puede ser el petróleo. El trust ya es la fusión de empresas dentro de un mismo ramo para crear una nueva empresa. Y el holding ya es un grupo financiero con que abarca diferentes sectores o ramos de la economía.
que pueden ser bancos, automóviles, la construcción, la química, la siderurgia, etc. Esas son las diferencias entre los tres términos, todos implican concentración económica. Dos ejemplos muy claros de trust y de holding para saber diferenciarlos es, bueno, la Standard Oil, Standard Alliance Oil, que es la conocida como ESO, que se funda en 1870 por Rockefeller, que para eliminar competidores adoptó una política indirecta de control de los transportes mediante la compra de compañías ferroviarias y de navegación. Desde 1872, gracias a su filial ferroviaria, logró el monopolio del transporte del petróleo. Y entonces ahí es cuando decide crear este Grand Trust. Todas las acciones de la compañía quedaban asociadas en manos de un consejo de 9 personas, y así se formaba este gigante que aún hoy perdura con otro nombre, pero sigue siendo la misma empresa. Por el otro lado tenemos un ejemplo de holding, que es el United States Steel Corporation, ¿no? Constituida en 1901 por la integración de una sociedad bancaria, el conocido Morgan, magnate de las finanzas, y un trust siderúrgico encabezado por Carnegie, que tenía una propia compañía siderúrgica en New Jersey, ¿no? Con capital de 160 millones de dólares, se agrupaba entonces 11 compañías que a su vez controlaban otras 170 subsidiarias, ¿no? Un gigante. Este holding gigante, integrado por 783 establecimientos y fábricas, poseía los mejores yacimientos de hierro del lago superior, varias minas de carbón en Pensilvania y una flota de 110 navíos, una red ferroviaria de 2.340 kilómetros, 77 altos hornos y 250 hornos de laminado. Es decir, un pulpo con un montón de ramas y de sectores económicos incorporados. Y por último tenemos el imperialismo como salida a esta crisis de rentabilidad. No voy a indagar porque vamos a tener una clase especial sobre imperialismo, una o dos clases especiales más adelante, pero decir que el imperialismo surge por presión del capital para conseguir inversiones más productivas, como una de las causas, por la búsqueda de nuevos mercados, pero no solo por eso, ¿no? Ahí tenemos cómo se distribuyen también las inversiones exteriores. En 1914, desde Europa hacia América del Norte, Oceanía, América Latina, Asia y África, en una expansión de lo que es el circuito financiero. Y vamos a la segunda parte del texto, es la que menos me interesa, porque se mete en lo que es el ciclo de onda larga de Condorcet. Empieza como a hacer un análisis, una crítica hacia esos análisis, o hacia esa mirada sobre una economía mundial, en la cual sí destacar que habla de un claro descenso de 1873 de la economía mundial para luego tener un repunte hacia fines de la década de 1890, ¿no? Esto se produce porque hay un cambio de relaciones internacionales a favor de la agricultura, en los términos de intercambio, es decir, que se necesitaba cada vez más bienes manufacturados para comprar determinados productos o materias primas. Esto presionaba sobre los costos industriales, presionaba sobre la tasa de beneficio de estos sectores industriales y pujaban hacia una disminución de los salarios reales. Esto es lo que lleva al clima de tensión y de agitación social previa a 1914 con estallidos de violencia. Y para cerrar este texto, Hovan va a caracterizar la economía mundial de este periodo, dando algunos tips, diciendo que la base geográfica era mucho más amplia que la de antes, en este periodo, si comparamos una economía mundial entre 1873 y 1914 con lo que se acontecía anteriormente. Hay no solo una ampliación de los países industriales y los procesos de industrialización, sino también que el mercado internacional de materias primas se amplió fuertemente, extraordinariamente, con zonas dedicadas exclusivamente a una o dos producciones. Esto hace que sea una economía más plural,
menos centrada en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ya no monocéntrica, y que obviamente al haber más polos, llevar a la rivalidad entre los diferentes estados. Esta rivalidad que obviamente va a desencadenar en la Primera Guerra Mundial hacia 1914. Si bien es cierto que hay nuevos polos pujantes como Alemania, como Estados Unidos, como Japón, todo eso se enmascara detrás de que hay todavía hay una gran dependencia del Reino Unido en cuanto centro financiero del mundo, ¿no? Eso es muy interesante ver cómo se da esta modificación de la matriz productiva, de la matriz económica de Gran Bretaña, donde vemos cómo va a ir aumentando todo lo que son inversiones exteriores de capital, todo lo que es la flota mercante también aumenta, y cómo va a ir disminuyendo a lo largo del siglo XIX todo lo que es la producción industrial en cuanto a la participación en la economía de este país. Esto es lo que refleja un poco el cuadro que se estoy mostrando, ¿no? El porcentaje de Inglaterra en la economía mundial y la importancia que fueron cobrando cada vez más las inversiones de capital. Por eso hablamos de Londres, que se va constituyendo como el centro financiero del mundo. Una tercera característica de esta economía mundial de fines del siglo XIX y principios del siglo XX es la revolución tecnológica y cómo influye esta revolución tecnológica en la economía mundial. Estamos hablando de la época en donde surge la segunda revolución industrial, que en ese momento, para los contemporáneos, era vista como un refuerzo de la primera, como un complemento, pero no entendida obviamente como una nueva revolución industrial, derivada del petróleo, de la química, de las turbinas, del acero, etc. ¿No? Ahí aparecen el teléfono, la telegrafía, el aeroplano, el cine, el automóvil, la aspiradora, la bicicleta, que refuerzan esta primera revolución industrial y hacen, digamos, al contexto y a la tipificación de esta economía mundial, ¿no? Claramente influenciada por estos descubrimientos o por estas nuevos artefactos tecnológicos. El punto 4 de esta economía mundial es algo que acabamos de hablar, la doble transformación en la estructura y en los modos operandi de la empresa capitalista. Es decir, la concentración de capital, la aparición de oligopolios, de cárteles, de trust, de holdings, y a la vez la gestión científica a través del taylorismo. La quinta característica de esta economía mundial es la extraordinaria transformación del mercado de bienes de consumo. Empieza a aparecer lo que se conoce como producción masiva, un mercado de masas naciente, hay un cambio tanto cualitativo como cuantitativo, en donde no solo crece el consumo de las clases ricas y acomodadas, sino que esto se va a ir democratizando, entre comillas, el consumo hacia sectores más bajos que los de las clases altas y acomodadas, ¿no? Entonces tenemos que este impulso del consumo va a estar ligado a la industria de la publicidad y al cine que surge en este momento, y a la venta a plazos, la compra a crédito fundamental, y que esto tenemos que tenerlo en cuenta porque va a ser uno de esos factores que van a desembocar en lo que es la Gran Depresión de 1929. La anteúltima característica que habla Hobsbawm de esta economía mundial es el importante crecimiento del sector terciario de la economía, tanto público como privado. Tenemos la aparición de oficinas, de tiendas y de otros servicios que van siendo los lugares en los cuales se van acomodando y ubicando los denominados sectores medios de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Y para terminar, hay que destacar la convergencia creciente entre economía y política. Política entendido esto como gobierno y sector público. El sector público cumple un papel estratégico, un papel clave en la economía, pero su peso real es bastante modesto en este momento, fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
se lo ve como un complemento del sector privado, ¿no? No obstante, la mano se hace cada vez más visible, ¿no? El Estado empieza a adquirir mayor relevancia y mayor interferencia en la economía para impulsar determinadas reformas políticas sociales, de bienestar social, para defender a determinados sectores de un determinado rubro, pueden ser industriales, o pueden ser del campo, de agricultores, etc., ante la concentración económica, ante la competencia internacional. Entonces vemos cómo el Estado va adquiriendo un rol más preponderante en la economía, y ya no es esa idea de que el mercado autorregula todo, sino que empieza a complementar y a aparecer el Estado como un actor secundario, como una rueda auxiliar del desenvolvimiento económico. Así como también es necesario contar que este gobierno tiene una relación cada vez más dependiente, o una relación más directa con un sector, con una industria muy pujante en estas épocas, de paz armada, que es el de los armamentos, ¿no? La industria bélica. Algo que también vamos a ver más adelante cuando hablemos de paz armada. Y para cerrar, es decir, que este periodo de 1873-1914, para determinados sectores, implicó lo que se llama la Belle Époque, sobre todo para los sectores medios y medios altos, ¿no? Un periodo de crecimiento, un periodo de grandes fortunas y de desarrollo económico, pero a la vez este periodo de 1873-1914 iba a desembocar, o iba a llevar tanto en la Revolución Social, como sucedió en Rusia en 1917, como a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra de 1914. Acá tenemos un poco un cuadro, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico de lo que es la Segunda Revolución Industrial y todas estas cuestiones que estuvimos hablando, la fabricación en serie, que en realidad es más ligada más al Fordismo que al Taylorismo, y que tanto el Taylorismo como el Fordismo van a ser predominantes recién luego de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando que acá surgen, se empiezan a aplicar en determinadas industrias, pero que no son el paradigma que domina la producción. Tenemos la concentración empresarial, como vimos, los cárteles, los trusts, los holdings, las corporaciones, la aparición de nuevos sectores, la metalurgia, la química, la construcción, la electrónica no sé, acá, el automóvil, la eléctrica debe ser, perdón, y las nuevas fuentes de energía, la electricidad, el petróleo. Y obviamente los países que se van desarrollando a nivel industrial, que son Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, como potencia continental, Estados Unidos y Japón. Y que van adquiriendo colonias e intervienen en países más atrasados. Recordemos que estamos en el momento donde el mundo desarrollado acapara el 80% del mercado internacional y son los que determinan cuál es el desarrollo económico del resto del mundo, ¿no? Todo esto que es como la antesala o todos estos elementos que vamos a ver más adelante con la clase de imperialismo. Acá hay un mapa de cómo estaban las posesiones imperiales hacia esta época, hacia 1863 y 1914. Recordemos en 1883 la conferencia de Berlín, con la distribución del mundo, el reparto del mundo, sobre todo de África y de parte de Asia. Y bueno, no voy a spoilear más las clases siguientes, y les dejo la palabra a mis compañeros y mis compañeras. Obviamente, si tienen alguna consulta, alguna duda, es el momento. Bien, abramos un momento si tuvieron ya la posibilidad de repasar los textos que vimos la clase pasada, tanto los dos textos de Hoffman. También tenemos la posibilidad de abajo el chat, como para ir planteando también interrogantes.
Bueno, si no hay interrogantes ahora, recuerdo siempre, tienen la posibilidad de usar el campus virtual, el foro, donde también hemos subido un punteo de la clase pasada, así como una imagen. Y ahora, bueno, damos paso a Joana, Fabián, que vamos a compartir la clase con los compañeros expositores. Joana va a hacer una breve presentación de la clase y la idea de la clase. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, para la clase de hoy vamos a ver los inicios de la clase obrera, del movimiento obrero y de los socialismos. Y hemos elegido una modalidad distinta, porque, bueno, queremos escucharlos un poco. Así que van a ver que hay muchos textos repartidos en compañeros, y vamos a estar trabajando con los textos de la bibliografía obligatoria, que son en estas dos grandes clases, Thompson, Ely, Hoffman y Varela, pero también vamos a estar incorporando material de la bibliografía complementaria. Un compañero va a dar Moss, y también vamos a ir mechando con Fabián contenidos de Pla, de Dross y de Gay y de Anderson. Así que bueno, como para que quede claro que no vamos a estar viendo solamente una exposición de los textos de la obligatoria, sino que la clase va a servir para expandir un poco el conocimiento, para complementar con las lecturas. Y bueno, también la aclaración de que dada la modalidad, como van a estar dando compañeros distintos, textos diferentes y fuentes diferentes, puede ser que vayamos yendo y viniendo en la línea de tiempo. Así que bueno, vamos a tener que estar teniendo esa cintura como para ir comprendiendo y contextualizando bien. Así que bueno, vamos a darle la palabra a Fernando, que va a exponer el texto de Thompson. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo tengo que presentar el prefacio de la obra de Thompson, que es la formación de la clase obrera en Inglaterra. Para poder quizás entender qué es lo que se pretende, quizás necesitamos hacer un contexto historiográfico del marxismo de aquella época en Inglaterra, el marxismo británico de mediados del siglo XX. Estamos hablando de fines de la década del 50, principios de la década del 60. Para ese tiempo nosotros encontramos en el marxismo británico y en el marxismo en general, en realidad, un modelo ortodoxo de, vamos a decirle, modelo de análisis basado en esta teoría o en este concepto de base y superestructura, ¿no? Bien propio del materialismo histórico, que determina, o que es el famoso determinismo económico, donde la economía va a determinar todo lo demás, todo lo que es política, cultura, ideología. Es decir, si nosotros queremos entender la historia, vamos a necesitar mirar esa base, que es la que va, esa dimensión económica y tecnológica, que es la que va a determinar todas las demás, entre comillas, áreas de la sociedad que incluyen lo que es la ideología, la conciencia y demás, ¿no? Es decir, en esto es bien materialista histórico. Recordemos que nosotros venimos de un Marx que viene a decir todo lo contrario a un idealismo, ¿no? Que no es la conciencia la que determina el ser, sino que es el ser social el que determina la conciencia. Esa es la base del materialismo histórico, es esa contrapartida contra esa visión, vamos a decirle, que imperaba hacia mediados del siglo XIX, y Marx dice todo lo contrario, y es ahí donde aparece esta corriente historiográfica conocida como materialismo histórico. Ahora, para mediados de la década del 50, encontramos este modelo hegemónico que es el de base y superestructura, y justamente tenemos que entender a Thompson en este contexto. Es en este contexto donde él escribe, y hay un autor que el profesor me compartió un libro que me sirvió un montón, que es Cage, si no me equivoco se dice así, es un autor estadounidense, donde él dice que no se trata solamente de Thompson, no tenemos que tomar el caso de Thompson como un caso aislado, sino que debe ser entendido como un grupo de historiadores británicos. Thompson fue un autor que nació en 1924, murió en 1993, publica La formación de la clase obrera en 1963, lo escribió en Halifax, un pueblo obrero que tiene mucha historia, un pueblo que creció en base al desarrollo de la industria lanar, ¿no? Entonces, convengamos que era un hombre rodeado, lleno de vivencias, ¿no? Perteneció al famoso grupo de los historiadores británicos del Partido Comunista, pero
sin embargo no estuvo dentro, porque por la lejanía geográfica es como que no estaba dentro de la hegemonía de Hobsbawm, de Hill y los grandes que formaron parte de ese grupo. Sin embargo, debe ser entendido, lo que decía recién, Thompson debe ser entendido como parte de esos historiadores, principalmente Hobsbawm, Hilton y Dobbs, debe ser entendido en ese contexto. Es decir, nos encontramos ante un modelo que lo que hace es totalizar a la sociedad y lo que hace es negar la acción humana. Entonces, nuestro querido Thompson lo que hace es presentar, junto con los demás historiadores marxistas, un intento de superación, un modelo alternativo, una nueva forma de enfrentar, porque el contexto histórico lo estaba demandando. Y acá aparece otra cuestión que es fundamental, que es el contexto histórico. Recordemos que estamos en 1963, plena Guerra Fría, en la historia del comunismo internacional. 1956 fue un punto de inflexión muy importante, comienza la crisis del comunismo internacional, el famoso discurso de Khrushchev, donde empiezan a cuestionarse todas las terribles cosas que se hicieron durante el estalinismo. Entonces comienza a haber una crisis del comunismo internacional sumada a la Revolución Húngara. Es decir, fue en 1956 cuando nuestro querido Thompson renuncia al Partido Comunista, y donde él dice: yo, más allá de que renuncio al Partido Comunista, sigo siendo comunista. Y es ahí donde estos historiadores empiezan a tener una necesidad de desarrollar lo que se conoce como un socialismo humanista, un comunismo con rostro humano, dicen algunos autores, una necesidad de salirse de toda esa heterodoxia que lo único que hizo fue minimizar, esconder, ocultar, negar a lo central de la lucha, ¿no? Que era donde queremos llegar. Entonces él formula este texto que es la formación de la clase inglesa, y en el prefacio arroja un montón de cosas. Son de esos prefacios de 4 hojas, pero que te vuelven loco y que tiran un montón de cosas. Yo cuando lo vi dije, bueno, son 4 hojitas, pero son 4 señoras hojas. Así que vamos a tratar de entender un poco y de sacar la parte conceptual que, como dicen en el punteo, es la que nos va a servir a enfrentar a los demás autores. En primer lugar, en cuanto a objetivos, podemos decir que, como ya dije recién, es desarrollar un modelo de análisis alternativo a este hegemónico que recién estábamos comentando, reconceptualizar esta dialéctica, porque acá está lo interesante, que es también lo que dice Cage, que estos autores no dejan de ser materialistas históricos. Todo lo contrario, ellos buscan reconceptualizar esta famosa dialéctica entre ser social y conciencia social, pero con la necesidad de encontrar un método porque el momento histórico lo estaba demandando, ¿no? Entonces, reconceptualizar esa famosa dialéctica es una obra contestataria, indudablemente, porque continuamente, y en el prefacio se ve cómo responde no solamente a historiadores que no son marxistas, sino justamente a historiadores marxistas y a la sociología de aquel momento, ¿no? Es decir, el escrito está dirigido al marxismo mismo, a la historiografía marxista, les escribe a sus compañeros, entre comillas, de letra, porque era un momento coyuntural muy particular. Y a la sociología, como decía recién, que estaba teniendo mucha influencia en los estudios historiográficos en ese momento. Y otra cuestión fundamental es que él define la obra como una contribución a la comprensión del concepto de clase. Él pretende marcar un camino, abrir un surco, porque como decía recién, es parte de una visión que no es individual, sino que es parte de esta generación. Y es donde él se centra en este concepto tan particular que es clase, la clase obrera inglesa. Y es ahí donde él empieza a decir, en primer lugar, y acá ya empezamos a entrar en lo que es lo conceptual, él dice que en primer lugar lo que no es la clase. Y él dice que la clase no es una cosa. La clase no es una cosa. Y cuando uno lo lee así, pareciera que muy minimizado, pero en realidad lo que estaba dando a entender es que la clase no es una mera categoría sociológica, no es una cuestión estática, no es una cosa, como dice, ni una estructura ni una categoría como la sociología lo estaba implantando en ese momento, porque justamente este determinismo económico lo que hacía era minimizar toda una acción que había detrás de un montón de sujetos, de un montón de individuos que eran centrales para entenderlo. Entonces, todos estos sujetos estaban minimizados a una cosa, entonces él dice, no es una cosa, y ahí empieza a definir lo que para él es clase, que es lo que nos interesa. En primer lugar, él dice que la clase es un fenómeno histórico. La clase es un fenómeno histórico. Es un fenómeno, y ahí con esta palabra fenómeno rompe esta idea de estática, ¿no? De ese marxismo ortodoxo, de que al decir fenómeno está hablando de un dinamismo, está hablando de dinámica, completamente opuesto a este concepto estático
que hasta ese momento de una mera categoría, o de entender la clase como una mera fórmula matemática, de que ciertos trabajadores, un modo de producción los determina y 2 más 2 es 4. Le dice, no, es mucho más complejo. Hay una necesidad de complejizar la cuestión. Entonces él lo que hace es complejizar justamente. Dice, la clase es un fenómeno histórico que unifica, y acá es donde confirma su materialismo histórico, confirma su marxismo, que unifica tanto lo material como lo espiritual, que tiene lugar en la vida de los hombres, en la acción humana, y que debe ser estudiado en un periodo largo de tiempos de cambios. Él dice, si nosotros entramos en la historia en un momento, no vamos a encontrar una clase, vamos a encontrar una multitud de experiencias. Para encontrar a la clase tenemos que entrar en un periodo largo de tiempo y observar la acción humana y las experiencias. Ahí empiezan a saltar un montón de otros conceptos que vamos a ver. Entonces, en primer lugar, la clase es un fenómeno histórico que unifica tanto lo material como lo espiritual, tanto los cambios como las condiciones. En segundo lugar, la clase es una relación histórica. Y acá aparecen las relaciones humanas, acá aparece el hombre en el centro, acá aparece la relación en primer lugar. La clase es una relación histórica, hay una experiencia común compartida. La clase es algo que ocurre dentro de las relaciones humanas. Es ahí donde la vamos a encontrar. Dice, busquemos a los hombres y es ahí donde vamos a encontrar su definición. ¿Queremos buscar la definición de clase? Ok, busquemos entonces dónde están los hombres y ahí vamos a encontrar la definición de clase. Centrémonos en esa relación histórica porque ahí, ese es el escenario, ese es el momento, ese es el caldo de cultivo, vamos a decir entre comillas, donde vamos a encontrar esto que tanto nos interesa. En tercer lugar, cuando él habla empieza a aparecer este concepto de experiencia histórica. Él dice que cuando da lugar a la experiencia, al concepto de experiencia, está dando lugar al tiempo, al recorrido, está hablando de proceso. Por eso es que él comienza diciendo que el título de la obra fue quizás un poco llamativo porque es la formación. Y en esto es donde se confirma esto de la formación, porque él habla de un proceso activo, lo entiende como un proceso activo. Y al hablar del concepto de experiencia, le está dando lugar al tiempo, de que es necesario prestar atención al tiempo, y que ciertos recortes arbitrarios quizás no nos permiten, y lo que hacen es mutilar el estudio de la clase. Por eso es activo, como les decía recién. La experiencia de la clase está determinada por las relaciones de producción. Eso es lo que, en cuanto a determinismo, lo más determinista que vamos a encontrar es que él dice que la experiencia de clase sí está determinada por las relaciones de producción. Sin embargo, dice que la conciencia de clase no está determinada, no lo está. La conciencia de clase no es algo determinado, cuando la experiencia de clase sí. La conciencia de clase es justamente la expresión concreta de esa experiencia. La conciencia de clase es la expresión que se traduce en tradiciones, que se traduce en ideas, que se traduce en ideologías, que se traduce en cultura, que se traduce en política, y esa conciencia de clase no es determinada, esa conciencia de clase no es algo dado, sino que es justamente una expresión, porque por más que quizás, y él dice, que pueda surgir del mismo modo en diferentes lugares, nunca la conciencia de clase va a surgir de la misma forma. Entonces no podemos hablar de determinismo en el caso de la conciencia de clase. Como decía recién, la experiencia está determinada, la conciencia de clase no, y quizás es acá donde llegamos a lo más importante, que es algo así como volver a lo central que es la lucha. Es decir, en su manifiesto comunista, que estudiamos desde Introducción a la Historia, por lo menos yo me acuerdo cuando empezamos a estudiar materialismo histórico, Marx dice, el motor de la historia es la lucha de clases. Entramos al profesorado y nos presentan a este cabezón con mucho pelo en la cabeza que dijo que el motor de la historia es la lucha de clases. Y yo creo que para hablar de Marx hay que tener mucha altura, por eso me considero un novato, no quiero meterme mucho en Marx, creo que Marx es muy particular, pero es la base, la lucha, el conflicto, es la materia, la materialidad de la historia la vamos a encontrar ahí. Y un poco lo que estos autores pretenden es justamente volver a este concepto, volver a la lucha, porque inclusive habla de que hubo una clase explotadora que se unificó frente a esta clase inglesa y que limó sus asperezas, se cohesionó porque tenía enfrente a otra clase que tenían que enfrentar. Entonces, es volver a poner justamente lo central en esto. Y como decía recién, si uno lee, hay una parte del texto que es muy
muy militante, yo diría, en la que se nota que es un escrito para la acción política, es un escrito para el momento. Era un hombre que estaba impregnado, era un hombre que daba clases nocturnas a los obreros de Halifax. Así que imagínense, él estaba viendo que había una necesidad dentro del marxismo de que pasemos a la acción desde una reconceptualización. Tenía que haber una innovación dentro del marxismo, es decir, lo que tuvimos hasta ahora no había servido mucho y estamos frente justamente a una crisis. Entonces, es esto de la historia desde abajo, la famosa historia desde abajo, el principal aporte a la historia social. Él dice recuperar a las víctimas perdidas de la historia, aquellos que quedaron en las sombras. Y él dice en algo que acá es donde se ve claramente esta acción política, o sea, él estaba, entre comillas, esta parte que es bien muy de manifiesto, donde dice esas causas perdidas que hoy pueden ser ganadas, ¿no? Esas causas perdidas que quedaron ensombrecidas en la historia que hoy pueden ser ganadas. Y eso se trata de encontrar esa clase, o estudiar esa clase que estuvo presente en su propia formación. Y para terminar, una frase de Marx, que estaba en el libro de Cage, que quizás nos ayuda a entender cuál es la orientación que estaban buscando, o hacia dónde querían reenfocarse, donde Marx en 1856 en un discurso dice: conozco las luchas heroicas libradas por la clase obrera inglesa desde mediados del siglo pasado, y que no son tan famosas por haber sido mantenidas en la oscuridad y silenciadas por los historiadores burgueses. Quizás Marx no sabía que esa frase iba a cobrar mucho significado casi un siglo después, y que no solamente iban a ser los historiadores burgueses los que estaban silenciando, sino que dentro del marxismo se estaba produciendo este silencio. Así que bueno, nada más. Gracias por escuchar. Si hay alguna duda, alguna consulta. Gracias, Fernando. La verdad, muy bien presentado el texto, conceptualmente, el contexto histórico. La verdad, te felicito porque hiciste una gran presentación. No tengo mucho que agregar, más allá de recomendarles para completar un poco el contexto, les recomiendo la película Germinal, en donde pueden ver la formación de esta conciencia de clase. Se puede interpretar desde varios puntos, pero les recomiendo que la vean. No sé si vos, Gabriel, querés agregar algo. Sí, bueno, por un lado agradecerle a Fernando, muy buena presentación, y como él dijo, lo ponemos a Thompson adelante de la bibliografía, no solo por una cuestión que es en parte temporal, ¿sí? Porque él habla justamente de la formación, esto que describía muy bien Fernando de los tiempos, es el periodo que pasa del artesanado al proletariado, y por tanto en la fase de la primera revolución industrial en Inglaterra, justamente. Entonces ahí es donde se va constituyendo objetivamente esta clase, pero a la vez lo que ve Thompson es cómo se construye subjetivamente, ¿no? Si tenemos que hacer, aunque Fernando muy bien dijo que lo espiritual no está separado de lo material de lo espiritual, podemos, digamos, hacer esta distinción. Y esto es interesante porque a partir de esto no olvidemos que es la experiencia particular en este tiempo, en este momento, de la formación de la clase obrera. No tenemos el despliegue, y no más que la parte conceptual del prefacio de Thompson para ver cómo se forma esa clase obrera, ¿no? Lo digo a cuenta de que vamos a ver los textos siguientes son del periodo esencialmente del conjunto del siglo XIX. El periodo de Thompson abarca fines del siglo XVIII, principios del XIX, y están más centrados en la segunda revolución industrial, pero se hacen las mismas preguntas que Thompson, ¿no? Hobsbawm, cuando veamos el capítulo que tenemos sobre los trabajadores del mundo, justamente vuelve a preguntarse sobre estas condiciones de la clase obrera, ¿no? Sobre cómo se está constituyendo, qué organizaciones tiene. Pero sobre todo también nos lleva a una pregunta, que es la relación entre clase y conciencia de clase, ¿sí? Y sus organizaciones. ¿Cuál es la conciencia de clase que tendría que tener la clase obrera, ¿no? Si existe una conciencia determinada que tiene que ir a buscar la clase obrera en algún libro para decir, bueno, acá está mi experiencia de clase, ¿no? O podemos describirla así. O es la clase que a la vez en su formación forma su determinada conciencia de clase. Por tanto, una aclaración es, Thompson lo que nos plantea es sacarnos los prejuicios de que es ya antes de ver la experiencia misma histórica
qué es lo que tendría que ir a buscar, ¿no? O sea, lo que no está recuperando Thompson es la rica experiencia histórica en cuanto a cómo se da, no yendo a comprobar qué nivel de grado de correlato tiene la historia con la teoría, ¿no? O sea, vas desde la teoría a la historia, Thompson hace el camino inverso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque justamente Thompson, como historiador, se pasa a la antropología en parte. Thompson lo que está planteando justamente abre todo el espacio en su búsqueda sobre la conciencia de clase a la experiencia y por tanto a las prácticas. Le da mucha importancia a las prácticas donde se encuentra la manifestación de la conciencia, ¿sí? Y en esas prácticas, ¿sí? en el conjunto de instituciones, desde la familia, los rituales, los consumos, hasta los sindicatos y el Estado, es que se va construyendo y ve manifestada la conciencia de clase, ¿no? Y esto, abro el paraguas, porque Thompson está en el vértice entre romper con el determinismo y irse hacia el culturalismo, que va a ser después, historiográficamente, las corrientes que van a empalmar con el posmodernismo, ¿sí? Con justamente caer más en la lectura del discurso, de los símbolos, como determinantes de las condiciones. O sea, poniendo lo subjetivo por sobre lo material, haciendo el trabajo contrario de lo que quiso hacer justamente, llevando al otro extremo el trabajo que quiso hacer Thompson, ¿no? Que es romper con lo determinante material, ¿no? Por sobre lo subjetivo. No sé si se entiende esta distinción, de que es justamente todo el recorrido que va a haber como parte de la historiografía de la clase obrera también, por eso lo traemos a cuenta, el texto. Bien, entonces, para Para- continuar, sí, Antes Joana. de seguir, no, quería también sumar a esto que decía Gabriel. A una de las visiones de la historia que se está enfrentando Thompson es al leninismo, ¿no? Y a toda esta idea vanguardista de que las masas son ya una clase social por la posición que ocupan en cuanto al modo de producción, y digamos, si ésta fuera ya consciente de esa posición, ya tendría que ser una clase social. Y para eso se necesita un grupo pequeño, una élite, una vanguardia que le muestre, que lo eduque, que teorice, que los guíe en esa construcción de la clase. Bueno, Lo que iba a decir es que aclarar también de que estas clases, todo lo que tiene que ver con el gran proceso de la revolución industrial, son clases que, varias clases, o sea, está la clase de revolución industrial y está la clase también, lo que vimos, la última clase, que es la segunda revolución industrial, y también la formación. Yo siempre digo que la clase anterior, con esto de la carrera abierta al talento, es como la clase donde se ve la formación, digamos, la formación de la conciencia de clase de una de las clases antagónicas de este nuevo mundo, que es la burguesía, ¿no? Es lo que vimos en la clase anterior con Yamil y con Gabriel, digamos, esto de la carrera de talento, los cambios sociológicos. Venimos viendo también en lo que es revolución industrial, los cambios tecnoproductivos, ¿bien? Que van a ocasionar los cambios económicos, los cambios a nivel de las grandes unidades estatales, digamos, los estados, los grandes países, pero como que nos falta ver la otra clase que supongo que nos cae más simpático a todos, que es la clase obrera, ¿no? ¿Cómo se forma esa clase obrera? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo hay trabajadores? ¿Cómo hay proletariado? Cosa que no había antes, ¿no? Como forma digamos, de este nuevo mundo contemporáneo que nace a la luz de estas dos revoluciones, la francesa primero y la industrial y del capitalismo, ¿no? Hasta hoy en día, digamos que el sistema político, social, económico que existe hasta hoy en día, o una variante rara de lo que hay hoy. Pero no vimos un poco, no vimos los trabajadores, no vimos a la clase obrera. Por eso digo que
tengamos en cuenta para estas clases, porque no va a ser claro el hecho de que, bueno, vamos a ir por parte primero, después sí. Tengan en cuenta eso, un mapa mental o una línea de tiempo, porque yo voy a tratar de explicar, digamos, que cada parte va en un momento determinado. Lo del texto que preparó el compañero estuvo muy bien presentado, más allá de los debates historiográficos, digamos, del historiador en sí. Tengan en cuenta que está hablando justamente, como decía Gabriel, de la formación de finales del siglo XVIII, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron, usaron Historia Moderna y vieron Revolución Industrial en Historia Moderna. Siempre quise preguntarles esto. ¿Vieron Revolución Industrial en Moderna? Y me dice que no, Mariano, y también Martín me dice que no. Bueno, es un tema muy importante para cualquiera, digamos, ustedes lo van a tener que dar cuando laburen en cuarto año, en segundo año, ¿qué estoy diciendo? En cuarto año de secundaria, aunque obviamente no van a dar tan profundamente como acá, pero sí, es un tema importantísimo. Lo que yo quería dejar en claro es que hay algunas cosas en particular que tengamos en cuenta, digamos, imagínense que estábamos en un mundo básicamente rural, campesino, ¿no? Y entonces, yo sobre todo me baso en un texto que está ahora en complementaria, pero ustedes lo pueden ver, es muy, muy didáctico, está muy bien armado, es digamos, un texto de divulgación muy bueno, muy bien hecho, que es el de Pla. En ese texto van a tener toda la descripción de cómo un trabajador, un campesino del campo, termina trabajando en una fábrica, ¿bien? ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Cómo es, digamos, esa migración del campo a las ciudades? Y cómo es un artesano o un campesino termina trabajando primero en la manufactura. Hay un proceso primero que es la manufactura, digamos, juntar a trabajadores en un lugar, en particular a trabajar con las manos, en particular no era tan importante el uso de las máquinas, pero sí, digamos, sacarlo de su lugar, digamos, de trabajo y obviamente controlarlo mucho más, controlar sus tiempos de trabajo. Bueno, todo eso está bien descrito en el texto de Pla. Habla también de lo que habló, creo que habló Yamil también en la clase anterior, el Putin Out System, esto del trabajo domiciliario, trabajar desde la casa, o lo habló de Ezequiel, no recuerdo ahora. Y también cómo se pasa después, en una segunda instancia, de lo que es la herramienta manual, la herramienta simple, a la máquina. Ahora sí, digamos, con la llegada de la maquinofactura, ¿no? Ya bien entrado, ya comenzando el siglo, y finalizando ya el siglo XVIII, principio del siglo XIX. Bien, ¿qué más? Bueno, el texto de Pla está bueno también porque habla de las condiciones de trabajo. Yo estoy tratando de hacer un hilando, digamos, hasta llegar a lo que yo supongo que debería ser lo que sigue. Las condiciones de trabajo, trabajadores que tienen que adaptarse a un ritmo de trabajo diario, regular, ininterrumpido, bien, cosa que antes no era, digamos, el ritmo de trabajo propio de un campesino, de un artesano que manejaba sus tiempos bien, con su momento de trabajo, y sobre todo el primer momento de la revolución industrial, para los trabajadores, un momento bastante duro, digamos, muy duro, siempre fue duro la vida del laburante, como quien dice, pero en este momento en particular hay algunos datos que siempre me gusta traer, por ejemplo, para que ustedes sepan, digamos que el promedio de vida en las zonas industriales era en 1812 de 25 años, y en 1827 baja el promedio de vida de un trabajador a 21 años, ¿bien? Así que imagínense las condiciones, bueno, van a ver mucho no sé si esto lo van a ver también en el texto de... Igual, sí. este tema de las condiciones me parece que lo vamos a retomar ahora con las fuentes de Dickens y Por Engels. eso, a eso iba, digamos que las fuentes de Dickens tenés un poco de eso. Bueno, a partir de toda esta situación se empieza a dar, digamos, la organización. Con el tema de la organización, digamos, acá sí va a haber un ida y vuelta, porque en realidad, digamos, primero podemos hablar de la primera organización que se da, y esto le hablo para los compañeros y compañeras que cursaron, por ejemplo,
Argentina y Americana 3, donde ven el surgimiento del movimiento obrero en Argentina, se parece mucho, digamos, siempre se da, digamos, la idea de, primero, organizarnos entre nosotros para protegernos, y hablamos de las asociaciones mutuales, por ejemplo, esta idea de una ayuda que brindamos todos digamos, por el caso de que alguien tenga un accidente, pagarle algún servicio médico, viene a un compañero. Esto es la idea de, primero nos ayudamos entre nosotros, antes de pelearnos con el patrón. Porque el problema va a ser, si identificamos dónde está el problema de esta explotación, de esta situación, cuál es el causante de esto, es el patrón, es la máquina, bueno, ahí va a venir el ludismo después, pero yo no sé, Joana, si te parece, ¿quién seguiría ahora? Sí, ahora va a exponer Mariano el texto de Dickens. Yo quería Bien, cerrar perfecto. un poco para contextualizar el momento concreto. Estamos hablando entonces, como dice Thompson, de la formación de la clase obrera en Inglaterra en 1790 y 1830. Más allá del prefacio, en el libro, Thompson dice que en este periodo la mayor parte de los trabajadores ingleses empiezan a tener una identidad en común, ¿no? Una conciencia de clase, frente a patronos y gobernantes. Que para el fin de este periodo tengan en cuenta que ya hay instituciones obreras sólidamente arraigadas, como son como decía Fabián, las mutuales, como son sindicatos, organizaciones políticas, y también esto que tanto le interesa a Thompson, tradiciones intelectuales, pautas obreras de comportamiento colectivo. Y también empalmando un poco con lo que decía Fabián, tengan en cuenta que en este periodo la mano de obra fabril no forma el núcleo del movimiento obrero. O sea, antes de 1840 tenemos zapateros, tejedores, impresores, libreros, ¿no? Pequeños comerciantes, obreros de la construcción. Entonces, Thompson justamente lo que hace es demostrar lo que fue una diversidad de experiencia, que en realidad, dice él, no fue una diversidad de experiencia, sino que fue una experiencia común. Así que bueno, vamos a dar paso a Mariano, nos vamos a extender un poco hoy, pero estaría bueno si podemos, ¿qué te parece, Gabriel, continuar con el texto de Dickens? Bueno, a mí me tocó hacer un análisis de la fuente de Dickens, de la novela de Tiempos Difíciles. Yo preparé un Power, yo voy a ir digamos, hay como una parte introductoria, pero voy a ir y a detallarme más, a poner más el punto en el análisis de la fuente. Pero me pareció interesante, para poder entender la fuente, poder ir un poquito. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, se ve bien. Listo. Poder un poco entender algunas cosas muy puntuales que tienen que ver con Dickens y que tienen que ver con el contexto en el cual él escribió esa obra, de la cual nosotros vamos a hacer, o yo hice ahora una lectura mía acerca de esa fuente. Una de las cosas importantes, bueno, Dickens nació en 1812, murió en 1870, y algo que quería resaltar, muy importante en Dickens, y que se va a ver en toda su obra, y específicamente en La Fuente, es que Dickens, en un momento de su vida, ¿por qué? Porque su vida personal, en un momento está atravesada en casi toda su obra. ¿Por qué su vida personal? Porque en un momento su papá fue encarcelado porque no podía pagar sus deudas, así que Charles se tuvo que ver obligado a trabajar en una fábrica de betún o de tintes, y esa desagradable experiencia que él vivió, digamos, en la fábrica, esa experiencia personal, está reflejada en toda su obra, y toda la vivencia de la vida en una fábrica, de la situación de los niños, de la situación de la mujer, se ve muy, muy reflejada también en la fuente que hoy vamos a analizar, ¿no? Entonces, las condiciones deplorables en que trabajaban los obreros, con jornadas interminables, la explotación en la que ellos vivían, va a marcar su vida
el sentimiento de orfandad, el sentimiento de abandono, de soledad, va a estar atravesado en toda su obra y en cada una digamos, de sus obras, ¿no? Bueno, acá hice como una pequeña reseña de sus obras principales. David, lo único que resalto de esto nada más que David Copperfield se puede decir que es como una autobiografía de su vida, y tanto esta como Oliver Twist relatan mucho la situación de los niños en la fábrica, ¿no? En la cual ellos eran explotados, y que caracterizaba la vida en esta época de este contexto de revolución industrial y de la vida en las fábricas, caracterizaba, digamos, la sociedad y también la vida en la fábrica en este momento. Para contextualizar la fuente me pareció muy importante ubicarla dentro de lo que es el realismo inglés. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la fuente, cuando ahora lo empieza a describir, que él es muy realista al describir las situaciones de pobreza, de abandono, las situaciones en la vida de la fábrica, y por otro lado también la vida rígida de la sociedad victoriana, porque digamos que él va a detallar estos dos polos dentro de su obra y en las fuentes. Entonces él va a hacer una crítica, o sea, él pertenece dentro de lo que se llama el realismo, el realismo literario, y dentro de ese realismo literario, que es el realismo inglés, que surge entre 1850 y 1870, va a surgir en oposición al ideal del romanticismo. Entonces, como contraposición a ese ideal del romanticismo, él va a mostrar en su obra, va a mostrar la situación real, dura, muchas veces mezclada con cierta ironía, de la sociedad victoriana de esa época, y de una crítica a la sociedad y también a la situación de la vida en la revolución industrial, ¿no? Y esto lo vamos a ver reflejado perfectamente en su obra. Bueno, acá son unas características generales del realismo que vamos a ver. Como yo mencionaba recién, va a surgir en contraposición al ideal del romanticismo, se va a poner a lo fantástico, que se va a ver reflejado acá en la fuente que voy a analizar, la descripción muy detallada de los ambientes, el humorismo, la ironía, va a haber cierto sentimentalismo y cierta cosa melodramática, que lo vamos a ver acá también, pero digamos que él va a resaltar más la realidad sobre estas situaciones, ¿no? De melodramatismo y sentimentalismo. Y de alguna manera lo que él quería hacer a través de esta obra, tanto él como los autores de esta época, expresar en su obra la disconformidad, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando y del contexto de lo que estaba pasando en Inglaterra. Por eso vamos a ver que en esta obra de Charles Dickens va a ser una crítica hacia la sociedad industrial, la mentalidad moderna, práctica, que supuestamente nos va a llevar al tan anhelado bienestar, ¿no? El bienestar que ellos entendían por un lado, pero que no era el bienestar que por el otro lado la sociedad, digamos, del pobre, o de la sociedad de las personas que formaban la clase más pobre o la clase obrera, no era lo mismo, digamos, y estaba en contraposición a lo que la sociedad, digamos, burguesa, esa nueva sociedad burguesa, decía que era tan anhelada ese bienestar. Entonces, ¿qué es lo que describe en estas fuentes? Primero, Charles Dickens va a crear una ciudad ficticia, fabril, que se llama Coqueton, un lugar lleno de fábricas, con humo, con horarios rígidos, con muchas estadísticas infalibles, todo un trazo muy urbano, muy gris, muy triste, muy melancólico, que rodea toda esta ciudad, y muy estandarizada la sociedad industrial, es el escenario ideal de lo que va a hacer esta historia. Y va a ser también, por el otro lado, replantear, lo que yo vi en las fuentes, es replantear la educación victoriana, ¿no? Por un lado, esa educación rígida, confiada únicamente en la ciencia, en lo empírico, en lo demostrable, en los números, el conocimiento científico, que eran, digamos, prioritados en la formación de un niño, porque en la fuente vamos a ver que
uno de los personajes de la historia, que es un profesor en un colegio, se va a dedicar específicamente a la formación de los chicos con todo esto, o sea, dejando de lado lo sentimental, dejando de lado los sentimientos, para abocarse a este espíritu que tiene que ver con cultivar, digamos, todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico, con los números, dejando de lado toda la fantasía. La fantasía no forma, la fantasía deforma, ¿no? Y que era peligroso formar a los chicos en este contexto y en esta forma de enseñanza. ¿Qué más? Después, acá, en el primer párrafo de la novela, vamos a ver que hay una forma muy insistente, muy machacona, arrogante de quien habla que se cree poseedor de la verdad absoluta, ¿no? Y acá dice, bueno, dice, pues bien, lo que yo quiero son realidades, ¿no? No les enseñéis a estos y muchos más cosas que realidades. En la vida social son necesarias las realidades, ¿no? No planteéis otra cosa, arrancáis de raíz todo lo demás. Las inteligencias de los animales racionales se moldean únicamente en base a realidades. Y todo lo que no sea esto no les va a servir jamás. Dice, no les servirá jamás y no va a estar de acuerdo esta norma, educo yo a mis hijos y de acuerdo con esta norma hago y educo a los muchachos. Entonces, ateneos a las realidades, ¿no? Este es el espíritu con el cual eran formados en la sociedad, ¿no? Por eso mismo hay una crítica a la sociedad inglesa. Vamos a ver que esta fuente consigue sutilmente promover ciertas reformas porque pone en evidencia los defectos de una sociedad que eran parte del imperio más poderoso del siglo. Lo que él intentaba señalar es que en Inglaterra, que era dueña de buena parte del mundo, existían también dolor y miseria, y que los poderosos estaban de espaldas a todos estos problemas y a esas situaciones que estaban pasando. Por el otro lado, Dickens es consciente también de que los niños, ¿no? Acá pone el foco también en esto, son el futuro, no se los puede sacrificar, no se los puede posponer. Reclama que se invierta en ellos. En la época victoriana todos sabían que los niños eran abusados en el mercado del trabajo, y eso es algo que está muy plasmado, no solamente acá, sino en casi todas sus obras, ¿no? Si uno leyó alguna vez o vio la película de Oliver Twist, la autobiografía de David Copperfield, él describe, ¿no es cierto?, la situación en que los niños eran explotados, muchas veces sacados de los hogares, ¿no es cierto?, para ir a trabajar esas fábricas en situaciones infrahumanas, ¿no? Y eso es lo que va a describir también en esta obra, y él va a poner, digamos, va a ponerse a criticar y va a ponerse a cuestionar la situación, porque también es una vivencia del personal, él lo vivió, y él habla desde ese lugar también de la situación que él estuvo viviendo cuando fue formado. Después dice, las consecuencias de la revolución industrial quedan expuestas en párrafos que están dedicados a las fábricas. Realmente son lugares, son descritos como cárceles, insalubres, asfixiantes, malolientes, y dice que los obreros importan igual o menos que las máquinas, ¿no? O sea, el obrero no importaba, lo más importante era el trabajo, ¿no? Y acá hay un párrafo que dice, tantos o cuantos centenares de brazos en esta fábrica de tejidos, y tantos y cuantos centenares de caballos de vapor. Se sabe a la libre de fuerza lo que rendirá el motor, pero ni todos los calculistas juntos de la Casa de la Deuda Nacional pueden decir qué capacidad tienen en un momento dado para el bien o para el mal, para el amor o el odio, para el patriotismo o el descontento, para convertir la virtud en vicio, o viceversa, el alma de cada uno de estos hombres que sirve a la máquina, con caras apacibles y ademanes acompasados. En la máquina no hay misterio alguno, hay un misterio que es y será insondable para siempre, en el más insignificante de estos hombres. ¿Por qué, pues, no hemos de reservar nuestra aritmética para los objetos materiales, recurriendo a otra clase de medios para gobernar estas asombrosas cualidades desconocidas? También, otra de las cosas que resalto es la ironía en los personajes de esta historia.
el humor de Dickens en esta obra y en los párrafos que yo estuve leyendo y en algunos que también leía parte de los que estaban ahí, es un humor muy teatral, sus personajes son descritos haciendo un tono de una manera muy visual, con mucho detalle de gestuales, como si estuvieran actuando sobre un escenario. Vamos a ver que por un lado está la clase burguesa, la clase rica, por el otro lado está la clase pobre, y que están descritos muy gráficamente y de manera irónica cada uno de estos personajes, que, bueno, ahora yo también describí un poquito acá. También vamos a ver la ironía del sistema político que está presente. Él va a hacer una crítica al sistema político, y me gusta porque él en este párrafo dice, y enseguida regresó al vertedero nacional. Él llama al Parlamento inglés el vertedero nacional. Él usa descripciones o nombres que están asociados a la visión que él tiene de cada uno de esos lugares. El vertedero nacional llama al Parlamento. Dice, y reanudó su criba en busca de los datos y retazos que necesitaba, cuidando de levantar polvareda para cegar a otras personas que andaban también a la búsqueda de sus datos o retazos. En una palabra, reanudó sus obligaciones parlamentarias. Bueno, después hay otro extracto de otro texto, pero bueno, quería más que nada describir eso. Y uno de los personajes importantes de la obra, que es el villano de la historia, es el señor Bounderby. ¿Por qué quería resaltar este personaje? Porque este personaje representa el lado moderno e industrializado de la sociedad. Y él lo llama señor Bounderby, cuyo apellido significa sinvergüenza, ¿no? Ya le da un calificativo a este personaje, villano muy esperpéntico, que es el banquero y el principal propietario de las fábricas de Coqueton. Este personaje es el nuevo burgués, el hombre nuevo, el Parvenus, el que describe Oswald, que se abre camino solo, pero muchas veces a costa de otros, ¿no? Y es descrito de una manera, digamos, muy irónica, en su manera de, digamos, de ser, de conducirse. Es el verdadero villano de la historia. Después tenemos al señor Grandin, que puede traducirse como el triturador o el que poco a poco ablanda, que es el director de la Escuela del Pueblo y el portavoz de esta nueva filosofía práctica, ¿no? Está dedicado a la búsqueda de empresas rentables, su nombre se usa genéricamente para referirse a alguien que es duro y se preocupa por hechos y por números fríos. Este es otro de los personajes que caracteriza a muchos de la sociedad industrial de este momento inglesa. Después tenemos a Cecilia Sissy-Jupe, que es una jovencita sensible proveniente de una familia de cirqueros. ¿Por qué el circo? Este es uno de los escenarios de la obra que también en estos párrafos de esta fuente describe. Y acá la imaginación reemplaza la ciencia. Los afectos, los vínculos son muy importantes y más importantes que los conocimientos adquiridos. Y al final el circo va a ser el espacio de salvación de muchos de los personajes que se van a esconder ahí, de la familia, de la sociedad victoriana, en este caso Tom, que es el hijo, digamos, de uno de los políticos prominentes que se detalla en la obra, y que frente a la frialdad y esa sociedad tan rígida y esa educación tan rígida se va a escapar y va a ir a este espacio que está representado como el espacio de la salvación. Se esconde ahí, es protegido por la gente del espectáculo, que son generosos, les falta educación pero les sobra corazón. Y son personajes buenos y puros, incontaminados por la sociedad dominante y culta de la sociedad en ese entonces, ¿no? Mariano, vamos sí, redondeando un poquito. Sí. Y por último, otro de los personajes es Stephen Blackpool, que quería resaltar esto porque él representa el obrero, que es otro de los personajes descriptos de acá de la obra, que es como una especie de Jesucristo perseguidor y mártir, que tiene valores inquebrantables, que encarna la voz del oprimido, del empleado explotado, del proletariado, que vive en situaciones infrahumanas, y que se enfrenta solo al aparato laboral, y que quería terminar leyendo esto, y ya con esto cierro, pero que encarna la voz del oprimido y me parece como lo más esencial de la fuente también. Lo leo muy rápidamente, dice, soy hombre de pocos conocimientos y de modales ordinarios para que pueda señalar este caballero
el modo de mejorar todo esto. Aunque hay en esta ciudad trabajadores de más talentos que yo y podrían hacerlo, pero lo que sí puedo decirle que es lo que no mejorará nunca la situación. La mano dura nunca la mejorará. Triunfando en los conflictos no se mejorará, poniéndose de acuerdo para dar siempre antinaturalmente la razón a una de las partes y quitársela siempre contra toda lógica, a la otra parte nunca se mejorará. Y en tanto se aísla millares y millares de personas que viven todas de la misma manera, metidas siempre en idéntica confusión por fuerza, van a actuar con un solo hombre y ustedes serán como otro solo hombre, con un mundo negro imposible de salvar entre uno y otros, mientras persista esta desdichada situación, sea poco o sea mucho tiempo. Y con esto cierro la conclusión. Nos presenta esta historia que se desarrolla en este contexto, florecimiento del industrialismo, el capitalismo violento, brutal, y que fue vivida por el autor también, ¿no? Es una denuncia al régimen capitalista en la que se desnuda con simpleza las características de los sistemas que van componiendo cada una de este sistema. Muy bueno. Muy bueno. Perdón si me extendí. No, por favor, la verdad buenísimo, la verdad que el PowerPoint recontra prolijo y muy bien presentado. No sé qué te pareció, Joana, también. Sí, muy bien, gracias Mariano, muy bien presentado el texto. Bueno, se nos hizo un poco tarde, como para redondear un poco, incluir el texto en un contexto historiográfico también. Podemos pensar que esta historia negra de la revolución industrial es la otra forma de historia desde abajo, ¿no? Digamos, otra historia que muestra, digamos, los padecimientos de la clase obrera, el trabajo infantil, el trabajo de las mujeres. En oposición a la historia desde abajo que construye Thompson, que es una historia más dialéctica y de la clase obrera en relación con las demás clases. Y también podemos contextualizar esto o trasladar a un debate historiográfico, que es los obreros durante la Revolución Industrial. O sea, un obrero de 1840, ¿vive mejor o vive peor que el artesanado de 1790? Si les parece, podemos cerrar acá con este disparador como para que lo piensen, si quieren investiguen un poco, reflexionemos y retomamos este tema la clase siguiente con la fuente de Engels. ¿Les parece? No sé si Fabián, Gabriel o alguien quiere agregar algo. ¿Alguna en primer lugar, pedirle a Paula, que la habíamos comprometido para hoy, disculpas que no entra, estuvimos metiendo todo. Ya veíamos que esto era posible, que inclusive nos podamos no solo concluir la clase que viene, sino tal vez extendernos y comer un poquito más de la clase del martes. No tenemos problema con los tiempos, llevémonos tiempo. Lo importante es que ustedes también expongan y se sienten cómodos con lo que han preparado y sacarle el jugo a las cosas, ¿no? Me parece interesante volver, vamos a compartir el PowerPoint de Mariano para que lo vean junto con la fuente, para que comprendan y relacionen, porque el texto de Thompson es propiamente un prefacio teórico, bueno, justamente sobre ese momento histórico está escribiendo Thompson, y es interesante recuperar las miradas de Dickens, como planteó Mariano, el tema de la máquina, el tema de los dos mundos, que va a estar muy presente también en las otras fuentes, en Hobsbawm también, esta idea de los dos mundos, y para pensar sobre todo nuestra contemporaneidad, ¿no? Existen dos mundos de la clase trabajadora y de la burguesía, como decía Fabián, está ya la clase burguesa con su conciencia que vimos con la carrera abierta al talento y ahora están estos otros textos. ¿Ese mismo mundo que estamos describiendo, cómo se está cambiando? Porque clase obrera sigue existiendo clase obrera, supongo, ¿no? No sé, es un debate. Pero ¿cómo se ha transformado esto? Para pensar, una cosa es la formación, este momento histórico y otros momentos históricos. Pero la máquina sigue existiendo, que también está en el texto de Dickens. La mirada sobre lo otro político, ajeno, frío, distante, también sigue estando presente. O no miremos lo que pasa justamente en Estados Unidos. La descripción de la sociedad victoriana también es muy interesante en este contexto. No es casual que se dé la revolución industrial en este momento, en ese país, y con esa forma de comprensión sobre los valores de la sociedad.
¿cuál es el lugar de la mujer en todo esto, ¿no? Que va a estar presente en el texto de Nuria Badela, pero también está presente en Dickens, el de la niña trabajadora, pero también de las mujeres, ¿no? Junto con los niños. Ahí hay una cuestión de la explotación. ¿Y cuál es el lugar de la sexualidad, de la sensualidad en esa sociedad victoriana? Por tanto, asociada con la mujer, con lo reprimido. El lugar de la represión, ¿sí? Como lugar necesario para la reproducción social, ¿no? Un elemento necesario para la reproducción social. Muchos elementos están presentes en Dickens que se le puede sacar el jugo, y que por otro lado vamos a ver con el resto de los textos cómo se va articulando y desarrollando. Me parece interesante. Y una cosita más para cerrar, estamos trabajando con los textos que vimos hasta ahora, con el de Engels también, Inglaterra. Y como hizo la recuperación Fabián del texto de Pla, para también hacerlo dialogar con otro texto que tenemos, que es el de Eley, o Eley, Pla hace una división tajante, así como Hobsbawm habla de la doble revolución, la revolución industrial en Inglaterra y la revolución política en Francia, ¿sí? Pero dos procesos indisociables, pero separados. También dentro del movimiento obrero se van a vivir dos procesos separados, uno en Inglaterra y otro en el continente. El proceso de formación sindical va a ser en Inglaterra, el proceso de formación política va a ser en el continente, y eso también es una discusión. ¿Es posible hablar estos dos procesos separados? ¿A qué da cuenta este proceso tan radicalmente distinguible de la trayectoria y la experiencia de la clase obrera en Inglaterra y en el continente? Y es interesante para comprender las fases de tanto los condicionamientos objetivos como la producción teórica y en los procesos políticos que no son de la clase obrera, sino también son de la propia burguesía, cómo uno impacta sobre otro para la formación de la experiencia de la clase obrera en particular, ¿no? Dejo esto también picando para verlo más adelante. Ahí hubo Joana. Bien. Nada, o sea, la clase que viene vamos a seguir un poco más y quizás también podemos abarcar alguna en tercera clase, como dijo Gabriel, porque hay mucho para hablar. Hablamos acá con el texto de Mariano sobre todo, una construcción, una discusión más que nada conceptual sobre lo que es clase obrera, después lo de Mariano, digamos, las condiciones de trabajo en este primer momento de la revolución industrial, y bueno, la clase que viene, pónganle que es, bueno, cómo nos organizamos nosotros, trabajadores, cómo tomamos conciencia y nos organizamos para enfrentar esta situación. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo la sociedad responde? Parte de la sociedad, digamos, la clase obrera y la sociedad en sí, y pensadores, y también también parte de la burguesía, ¿por qué no?, con estas ideas del socialismo. Y nos preguntamos también preguntas interesantes como si el socialismo, ¿qué se entendía por socialismo en ese momento? ¿No? Porque tenemos mucha la idea de, no quiero spoiler, pero la idea de que el socialismo, Marx, básicamente. Pero había otras ideas de socialismo, había otras, antes de Marx había socialismo y se entendía de otra forma, pero eso vamos a ver en la clase que viene. Así Los que bueno, antifa. la clase que viene... ¿Eh? Los antifa. La clase que viene es básicamente ya la organización formal, digamos, de esta lucha o de este movimiento. Bien, ¿algo más, Joana? Sí. No, avisarle a los compañeros que todas estas fuentes que estamos viendo de Dickens, que va a trabajar la compañera en la clase siguiente, las tienen en el Drive. Sí. Muy bueno el PowerPoint, y lo de Mariano estuvo muy bien preparado, lamentablemente, obviamente si tocamos un poco lo sin paso tiempo, después por correo, así lo compartimos. Espectacular, así lo compartimos y era ideal. Bueno, listo entonces. ¿Algo más, Gabriel? Damos por cerrado hoy, entonces, bueno, listo. Perfecto. Hasta acá llegamos, nos vemos el jueves entonces. Dale. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao a todos y todas.